Saludos estimados hermanos, bienvenidos a su canal Descubriendo la Verdad con Amarina Lamar. Hola. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a decir, como dicen las divinidades, los humanos hablan de poderes, entonces vamos a hablar de poderes. Vamos a hablar de poderes. Vamos a hablar más bien, o un término un poco más técnico, más sofisticado, Ay, no, por favor. capacidades espirituales No, o poderes que se derivan del estudio de la espiritualidad, o como ustedes lo quieran llamar. O poderes que los hombres pueden realizar a base de mucho esfuerzo, a base de mucha práctica y a base de mucho ayuno. Porque para esto, señores, tienen que estar demasiado delicados para poder lograrlo. O sea, Delgados, no anoréxicos, son Sí. dos cosas distintas. delgado quiere decir, por ejemplo, en un peso ideal. en un peso ideal, que lo que tenga bajo su piel sean músculos y no grasa. O sea, yo uno en sí no puedo hacer nada, un mantecoso. Uno no lo puedes hacer. Tranquilo, yo te voy a poner una dieta. Yo te voy a poner una Me van a dieta. quitar los chicharrones. No, los chicharrones no, pero tú para tu estatura estás muy bien, aunque un poquito pasadito. Un poquito. Un poquito. Bueno, pero ¿cuáles son esos poderes, Lamar? ¿De qué están hablando? Bueno, a través del tiempo, Amarina, hemos escuchado muchos fenómenos. Algunos lo llaman fenómenos psíquicos, Sí. otros lo llaman magia, otros dicen que son cosas que no existen, etc. Todo el mundo le pone un nombre. Porque si hablamos, por ejemplo, de telequinesis, ¿cierto? La capacidad de mover objetos con la mente, la mayoría de las personas dicen eso no puede ser. Sí. Si hablamos, por ejemplo, de telepatía, Ajá. ¿cierto? También la gente dice, no, pero ¿cómo así que dos personas se pueden comunicar por medio de su mente? Eso es imposible. Y se pueden comunicar no solamente en distancias cortas, sino en distancias largas. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de la teletransportación, a la gente le dice que eso es imposible. ¿Y por qué la gente dice eso es imposible a todo lo que es posible? Y a todo lo material que es lo imposible, eso sí le creen. Bueno, Dímelo tú. Es que, porque es que la gente está cerrada a un concepto malo de que todo tiene que ser tangible, Sí, todo tiene que ser demostrable. sí, Es cierto que la ciencia se basa mucho en la experimentación y la demostración de las cosas, pero es que no necesariamente se tiene que ser tangible para demostrar las cosas. efectivamente. Por ejemplo, la matemática no es tangible en su totalidad, Sí, señor. ¿cierto? Son fórmulas que en cierta forma son más allá de lo físico. Los aromas. Los aromas, ¿cierto? O todo lo que tiene que ver con el elemento viento es intangible, señor. pues, en su mayoría. Es Todo perceptible. lo que tiene que ver con el éter. Claro. Todo lo que tiene que ver con el Tal vez éter. el elemento que menos se ha estudiado. Es el elemento que nosotros, Más los que utilizado. estamos practicando y estudiando la metafísica, o estamos estudiando, por ejemplo, la magia. Ujú. La magia. Ah, que hay que creer o no en la magia. La magia hay que creer porque es Claro, que es de todo. todo. Todo es magia. Cuando nosotros tenemos una planta y nosotros le hablamos a esa planta y la limpiamos y le decimos hola, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo está de bonita hoy mi plantica? ¿Qué estamos haciendo? Es que nosotros hacemos las cosas inconscientemente. Inconscientemente. Nosotros a través de estos videos y sobre todo de las leyes hemos demostrado que nosotros vivimos el día a día con la metafísica, Sí. vivimos el día a día con la magia. Sí, ¿Por señor. qué? Porque cuando oramos hacemos magia, Claro. que es magia blanca, ¿cierto? Claro. Cuando las personas lanzan
insultos y malos pensamientos hacia otros, están usando magia negra. Magia negra, sí. O sea, nosotros estamos al día a día. O mejor dicho, vamos a, para no ofender a la gente, negatividad. Magia con negatividad. Yo no quiero ofender a nadie. Pero es que uno no puede. Lo que pasa es que uno no puede decir magia afroinfluyente o afro. No, nosotros tampoco podemos caer a Marina en eso, es que ya raya lo ridículo. Claro que sí. El éter. No se habla mucho del éter. Porque como el éter no es un elemento tangible. Pero bueno, pero está. Está, sí señor. Y nosotros para poder entrar en el mundo etérico tenemos que empezar a practicar el éter y saber, conocer qué cosa es el éter. Pero tal vez lo que sucede, Amadina, es que a nosotros no se nos muestra la verdadera ciencia, sino que se nos muestra una pseudociencia o una ciencia como la ciencia de los tontos. Porque mucha de la ciencia ya ha demostrado muchas cosas. Sí. Por ejemplo, aún existen personas que dicen, no, es que la vida se da cuando el niño nace, cuando hay el parto. Ya la ciencia demostró que cuando hay la fecundación y se unen esos dos ADNs, ya hay una vida. Ya empieza ¿cierto? la vida. Pero hay todavía personas que tienen eso en la mente, que no, que eso no es así, que eso no es un ser humano, o sea, un montón. ¿Por qué? Porque están metidos en un cuento, más bien, en vez de meter el cuento científico real, se meten en una ciencia ideológica que al final los vuelve más brutos. Lo mismo pasa con las habilidades, estas habilidades que estamos hablando. Si nosotros hablamos, por ejemplo, y nos falta hablar, por ejemplo, de levitación. De levitación. De alquimia. Sí, señor, alquimia. Que nosotros hacemos alquimia también todos los días. Nosotros vivimos gracias a la alquimia. ¿Qué es la química? ¿Qué es la química y la botánica como tal? Alquimia. Lo que pasa es que en ese tiempo les parecía muy fantástico el uso de los elementos. Sí. Para ahora nosotros es una cosa normal, porque tenemos televisor, tenemos celulares, Es que llegó, gracias a la química de la física y la ciencia. es que llegó la situación de los alquímicos, la situación de los magos, sí, porque usaban magia y magia es mago, ¿cierto? Entonces fueron muy perseguidos en aquella época por la Santa Inquisición. ¿Me entiendes? Entonces, el miedo, en aquel entonces, yo no lo critico porque yo hubiera tenido miedo también, porque soy humana. Y mientras yo tenga este cuerpo físico, yo también le voy a temer a los dolores. ¿A quién le gusta sufrir dolores? A los masoquistas. Ah, bueno. Pero que los hay, Bueno, ¿a quién le gusta sufrir dolores? A nadie. Y mucho menos con los, ¿cómo se dice? Con las clases de instrumentos que se usaban, que ya se me olvidó la palabra. Los instrumentos que usaban la Inquisición en aquellos tiempos que no eran nada gratos. Nada grato. Y aquellos aparatos eran temibles. También y se hacían llamar Santa Inquisición, por favor. Pero bueno. Por favor. Y agarraban a un individuo, amarraban a 4 caballos, una pata por un caballo, otra pata por otro caballo, un brazo a otro caballo, y lo alaban así, lo descuartizaban en lo que cantaba un gallo. Señores, yo me erizo nada más de pensar lo que aquel pobre hombre pudo haber sufrido. Que si la Santa Inquisición tiene que pagar por eso. Claro.
Mira, fíjate, Amadina, Sí. es que hay que meditar algo. Si tú te has dado cuenta, los que fueron discriminados o violentados se vuelven a la vez victimarios. O sea, de víctima pasan a victimarios. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Y lo hemos visto en lo que nosotros hemos analizado en el país de mi origen y en tu país y en Estados Unidos. Sí. Hemos visto que las razas que antes eran discriminadas, ahora son las que discriminan. Ah, sí. Sí, como la situación de los afrodescendientes. Claro. Vaya, es una historia que están llenos de rencor a través de los años, ¿verdad? Viviendo con ese rencor y ese rencor. Ya están haciéndole competencia a los judíos. Caballeros, ya dejen reposar eso. Ya eso pasó, ya no es más. Y ya son ahora los que discriminan, imagínate. Por favor, y van a continuar con esa cadena y esa rueda por los años y los años, los siglos y los siglos, amén. Y entonces lo mismo, que tú dirás que tiene que ver eso con la Inquisición, la misma cosa. Todas las recriminaciones que hicieron contra los romanos, por lo que hicieron con los cristianos, cómo los torturaban, cómo los tiraban a los leones y todo. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo mismo. Lo mismo. Entonces hoy vamos a hablar De todo un poco como siempre. de todo un poco. Vamos a hablar de todo un poco. Pero tiene que ver con es todo. Es bueno que ustedes escuchen eso y que se lo metan aquí en su conciencia y digan, caramba, si es verdad, pero cómo se me había olvidado a mí eso, cómo era lo que hacía la Santa Inquisición, o cómo era, cómo hacían las cruzadas. Por favor, tanta sangre, tanta violencia que había en aquellos tiempos. Por unas cosas que no tienen, que por un trapo, que por una cruz. Y tenemos nosotros que pensar, aquellas personas que actuaban bajo un mando de una religión o bajo un mando de un reino, de un gobierno. Díganme, aquellas personas entran en karma. Bueno, volvemos a la misma frase de siempre. Tanta culpa tiene el que mata el chivo como el que le amarra las patas. Ay, es que yo solamente estaba cumpliendo órdenes. Qué pesar, mijo, pero es que para eso el padre le dio conciencia, mijo. Sí, señor. Para eso le dio raciocinio que tanto alardeamos y le dieron conciencia. Sí, señor. Si usted no es capaz de decir no, hermano, lo siento mucho, pero allá tampoco le van a decir, ay, no va a tener karma porque usted no fue capaz. No. Allá no existe la misma tontería de la ley humana. No. De que pobrecito, de que no, es que no. La ley, allá no existe eso. La ley es justa. La ley es justa. La ley no porque tú hayas matado, porque un rico te dijo, no, tú vas a ser un sicario, vas a ir, mira, toma tanta plata y vete a matar. Tienen que pagar los dos. El sicario y el que lo mandó. Como pasa con el lío que hay ahora a Madina con un niño de 12 años que es un sicario y lo cogió la policía. Y es un niño. ¿Tú sabes lo que es eso? Y entonces la gente dice, ay, pero están escandalizados. No, pero es algo normal. ¿Por qué? Un momento, señores. ¿Escandalizados por qué? Allá en el Medio Oriente, en las guerras esas que hay con Bin Laden y que hubo con fulano y que hubo con ciclano y con el Islam. ¿Quiénes son los que están usando las armas? ¿Quiénes son los que se están inmolando con explosivos? Niños. Sí, ¿no? ¿Quiénes son los más sanguinarios? Los niños, las mujeres y los niños, los que siempre han dicho que son los inocentes. Niños. Ya ven por qué nosotros decimos es que no existen inocentes. Por eso es que yo... Ay, pero es que fueron adoctrinados y pobrecitos. No, pero es que la cuestión es que, a ver, uno en la vida
puede ver muchas cosas. Yo, por ejemplo, y lo digo sinceramente, cuando yo era pequeño yo veía a mi papá que fumaba y bebía. Y entonces que porque veía a mi papá que fumaba y bebía, entonces yo también tengo que hacerlo. No, yo elegí no hacerlo. Claro. O sea, es que uno tiene que tener la convicción de saber elegir. De saber elegir y de saber que tiene una ley a su lado que es la del libre albedrío. Claro. Porque si a mí viene un hombre y me dice, oye, mira, yo te voy a dar tanta plata, mátame a aquella persona, es que automáticamente me viene a la mente karma. Digo, no, yo lo siento mucho, la plata me la gasto en 3 días, pero mi alma va a sufrir muchos años de nosotros pagando un karma. Ay, pero es que si yo no le hago caso me van a matar. De todas maneras te vas a morir. De todas maneras te vas a morir de la manera violenta. Porque un sicario termina en 2 cosas. O termina muerto o termina en la cárcel. No tiene otra salida. O sea, esto no es una historia de una novela con final feliz. No existe. No existe. Tristemente, es que a veces nosotros particularmente no nos gusta la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero hay una parte de la ley del talión que tristemente sí se cumple por ley kármica, que es la parte que a hierro mata, a hierro muere. Cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Tristemente sí lo es. Pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la primera, una persona interviene en el desarrollo de la ley, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que una persona, porque mató a otra, tiene derecho a matar a otra, ¿cierto? En cambio, la segunda parte hace más la referencia a la ley de causa y efecto, que es automática, el humano no tiene que interferir, nadie tiene que interferir, ¿cierto? O lo que muchos llaman la ley del boomerang, o como ustedes la quieran llamar. Esa es la diferencia entre uno y otro. En la ley del talión hay una acción humana. En cambio, la otra parte de la ley del talión, que es más referente a la ley de causa y efecto, ya no hay una intervención humana, ni una intervención ni divina ni de nadie, simplemente así funcionan las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que ¿a qué viene todo este asunto? A lo siguiente. En la antigüedad, cuando veían a una persona que tenía facultades psíquicas o espirituales, o poderes, o como lo quieran llamar, lo perseguían y lo asesinaban por brujo o por hereje. Por ejemplo, si una persona desarrollaba telequinesis y lo llegaban a descubrir, entonces terminaba pues en una hoguera. ¿Cierto? Ay, nada más que me hizo, nada más que si una persona tenía ya un conocimiento muy grande de química y era capaz de trabajar con los elementos, y en ese tiempo no se les decía químicos, se les decía alquimistas, pero entonces un alquimista era un brujo, entonces bruna la hoguera. ¿Me entiendes? Entonces muchas personas se preguntan, ¿por qué ha nacido esa pelea entre la ciencia y la religión? Por eso. Sí. Hasta inclusive los grandes sabios escritores de la antigüedad que escribían los libros para encaminarnos a nosotros hacia la luz. Y si aquello se hubiera mantenido, señores, yo le digo que la humanidad no estaría hoy como está. Pero es de la culpa de la misma humanidad, ¿no? Mira, sí. ¿Cuántas civilizaciones anteriores a esta actual han tenido contacto con todo lo espiritual, con la magia, con la alquimia, con la espiritualidad, con los dioses, etcétera, con los hermanos mayores y todo? Vamos a nombrar algunos. Sí. Los babilonios. ¿Cuánto conocimiento nos estamos dando cuenta ahora de los babilonios? De los babilonios, sí, señor. Y eso porque estoy hablando de una raza que casi no conocemos. Hablemos de unas más cercanas, los egipcios. Los egipcios sí, por siglos y siglos, ellos han mantenido sus creencias. Ellos han mantenido sus creencias. En esta generación tan moderna, creo que se han desviado un poco. Porque ya no tienen la misma sabiduría, sí, no siguieron con su línea, ¿cierto? No siguieron con su línea, y precisamente por eso ya cuando caigan todos los demás ya vamos a caer todo el mundo, porque ya no hay ningún lugar para donde tirar.
ya no hay ningún lugar para donde tirar y como se va apuntando las cosas, nosotros vamos a estar como en aquellos tiempos en los cuales nos metíamos en las catacumbas a escondernos y seremos perseguidos porque ya está apuntando la cosa, ya está apuntando, ya las creencias están decayendo, la delincuencia y los asesinos están creciendo. Y se están justificando los errores, pero no te conté a Madina lo que pasó a la persona que se intentó defenderse de unos ladrones y terminó el preso. Mira, qué cosa más imberbe. No, y sabes que a mí lo que me causa tristeza, no me causa tristeza porque hay cosas que uno, tú sabes, Madina, que yo también soy abogado y conozco las leyes de los hombres. Claro. Y también dentro de las leyes de los hombres yo he tratado de balancear las cosas para enseñarle a la gente la metafísica y decirle, mire, las leyes de los hombres tienen estos errores. Es que las cosas se resuelven con una cosa muy sencilla. Está bien que esa persona que se intentó defender no puede tomar la ley por su mano y atentar contra otro. Estamos claros con eso. Hasta ahí la cosa. El desconcierto de la gente no es por ese lado. El desconcierto de la gente es que los ladrones salieron libres y con plata. Sí, señor. Y el otro fue preso. ¿Me entiendes? Entonces parece ser que los juristas, sí, los abogados, los jueces, incluso los legisladores, parece ser que se les explota el cerebro demasiado cuando tratamos de decir que las cosas son en doble vía. Porque yo, desde el punto de vista metafísico, si a mí me pusiera ese caso, yo diría, bueno, usted señor ladrón, usted tiene que ir para la cárcel porque usted intentó robar. Usted iba a robar. ¡Prum! Para la cárcel. Y usted, señor, usted intentó atentar contra una vía, ¡prum! Para la cárcel los dos, porque hay una doble vía. Cuando hay en la metafísica es así. Cuando hay un error de una parte y un error de otra parte, no se va a escoger quién tiene la razón. No, los dos tienen que pagar. Lo siento mucho. Claro. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Eso, y te lo voy a poner como un ejemplo de la modernidad. Sí, pero ahora, en este momento, vamos a hablar tú y yo. Ahora, vamos a hablar tú y yo. Si yo veo que unas personas van a venir a mí con armas blancas a quererme quitar lo que es mío, lo que trabajé yo por eso, ¿verdad? Que no se lo robé ni se lo pedí a nadie, lo sudé, van a venir a matarme para robarme esa cosa, yo tengo que defenderme la mano. No, está bien. Yo lo siento mucho, yo tengo que defenderme de alguna manera o de otra. La justicia es justa, porque por esa defensa mía ante la ley divina, si tú matas, por ejemplo, no lo tienes que pagar. Lo tengo que pagar. Lo tienes que pagar. ¿Sí o no? O sea, vamos a suponer este caso. Vamos a suponer y es que todo se resuelve con un ejemplo simple. Los dos niños peleando por un juguete. Ah, sí. Entonces uno le da una trompada a uno y el otro le da la trompada al otro. Tú como padre, ¿qué harías? Castigarlos a los dos, sí, porque él no tiene por qué estarse peleando. Claro. ¿Me entiendes el punto? Claro, porque hay que enseñarlo a que aprendan a compartir. Exacto. Es lo mismo, Amelina. Es verdad, el ladrón no tiene por qué ir a robarle al otro, pero el otro tampoco tiene por qué agredir, ¿cierto? Hay que poner, por eso es que la justicia siempre tiene una balanza. Y que diga, vamos, como todos dicen, ay no, pero es que yo estaba necesitado porque mis hijos no tenían nada que comer, eso es mentira. No, y aunque usted va a cualquier lugar. Y aunque sea verdad. Que sea verdad. Usted va a cualquier lugar y usted toca una puerta y le dice, mire, yo necesito por favor un poquito de mercado para darle a comer a mis hijos. Dígame qué trabajo puedo hacerle. Yo se lo pago a usted con trabajo. Esa es la forma correcta. Trabajar por lo que necesitas. Trabajar